Bueno, esta es la presentación del circuito serie paralelo de la materia Laboratorio de Electrónica 1. Mi nombre es Cindy de Ol. Y en primera instancia tenemos la presentación del circuito serie. Las características de un circuito serie es que todas las resistencias en este caso están conectadas solamente tienen un punto en común. Es decir, este circuito, estas dos resistencias solamente tienen este punto en común y estas dos resistencias solamente tienen este punto en común. Para cerrar el circuito necesitamos conectar la fuente de voltaje, en este caso una fuente o una batería, a cada uno de los extremos que sobran de las resistencias. Una de las características de los circuitos en serie es que el voltaje es el que varía. La corriente siempre es la misma en cada una de las resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro multímetro. Si medimos la resistencia número 1, esta nos marca 1.58 voltios. Si medimos la resistencia número 2, esa nos marcaría 1.97 voltios. Y por último, la resistencia número 3, esta nos mediría 1.45 voltios. La suma de estos voltios sería la misma de la fuente. Bueno, como ya dijimos, una de las características de los circuitos en serie es que la corriente siempre es la misma. Y esto lo podemos corroborar midiendo corriente. La corriente se mide en serie, es decir, que para medir la corriente de una resistencia es necesario despegar un extremo de esta y luego medir la corriente que pasa a través de ella. Por ejemplo, primero debemos colocar el tester en una escala adecuada y ahí medimos la corriente. Nos mide en este caso 0.67 mA. Si medimos otra de las resistencias, nos mediría 0.66 mA. Y por último, la tercera resistencia la mediríamos desde la patica hasta una de las fuentes y nos mediría los mismos amperes o miliamperes en este caso. Bueno, por otra parte tenemos los circuitos en paralelo, el cual su naturaleza es contraria al de los circuitos en serie. Es decir, empecemos por las conexiones. La conexión de un circuito en paralelo es que todas las resistencias están conectadas, tanto un lado como el otro, a un mismo punto en común. Es decir, que todas estas tres resistencias están conectadas a un punto negativo en común y el otro extremo están conectados a un mismo punto positivo en común. Lo que varía en un circuito de resistencias en paralelo, al contrario que en serie, es la corriente. Y el voltaje se mantiene igual. Por ejemplo, si medimos el voltaje, ya teniendo el tester en una escala adecuada, podemos ver el voltaje que circula por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Podemos ver que son los mismos valores. Sin embargo,
Como lo que varía es la corriente, podemos comprobarlo midiendo corriente como la medimos anteriormente. La resistencia número 1 tiene 2.25 mA. Medimos la resistencia número 2, la cual tiene un valor de 1.69 mA. Y medimos la resistencia número 3, el cual tiene un valor de 2.10 mA. Bueno, esta es toda la presentación de los circuitos tanto serie como en paralelo.